jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Qué privilegio y qué bendición. Gracias a Dios podemos estar nuevamente disfrutando un servicio juvenil. Un muy especial y fraternal y caluroso saludo. Y bueno, pues como corresponde, vamos a disfrutar y a poner este tiempo en manos del Señor para poder gozarnos y alegrarnos juntos en este servicio de jóvenes que el Señor nos permite compartir y disfrutar en este momento. Entonces, ¿qué tal si ahí donde estás me acompañas y nos unimos y hacemos un momento, un espacio de oración para que podamos disfrutar este momento? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio y la bendición que nos brinda de poder reunirnos nuevamente a través de estos medios tecnológicos, a través de este medio virtual. Colocamos, Señor, este tiempo, este servicio juvenil en tus manos, rogando y declarando, Señor, y proclamando que podamos disfrutar y podamos gozarnos en tu presencia y disfrutar, Señor, este tiempo hermoso y maravilloso. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero compartirte rápidamente un texto de la palabra que se encuentra en el libro de los Salmos en el capítulo 117. Dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Entonces, como dice el texto, alabad al Señor. Qué buena manera y qué privilegio y qué gran deleite poder a través de este principio que nos muestra la palabra, disponernos para que nos unamos y nos gocemos y demos paso al tiempo de la alabanza. Entonces, a continuación vamos a disfrutar el tiempo de la alabanza y de disfrutar juntos y alegrarnos alabando y adorando al Señor. Damos paso a la alabanza. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho? Vamos a agradecerle al Señor por todo lo que ha hecho con nosotros, por su grandeza, por su gracia inmerecida. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí, y ahora libre
te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy. Solo por tu amor no hay más condenación. Cristo me libertó y caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy. Solo por tu amor no hay más condenación. Cristo me libertó y caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo
no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Tenemos un Dios que es poderoso, que es misericordioso, lo más grande, lo más santo, lo más sublime. Hoy vamos a cantar a su majestad, a su santidad. Hoy vamos a declarar su belleza, su grandeza, su obra. Por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Oh, oh, oh. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno, Dios. Por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Aleluya, la victoria está en ti. Así es. Aleluya, la has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno, Dios. Te adoramos, te adoramos. Resucitado
El vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado. El vivo está, dígale, Él ha ganado, reinando está, resucitado. El vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado. El vivo está, Él ha ganado, reinando está. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno, Dios. Qué tiempo tan especial el que acabamos de disfrutar. Me recuerda mucho una palabra que se encuentra en Salmos 16:11, que dice: en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y hay delicias a la diestra de Él para siempre. Qué especial y qué bendición definitivamente es poder alabar y adorar a nuestro buen y maravilloso Dios. Muy bien, ¿qué tal si continuamos con los anuncios? Primero, queremos recordarles que los miércoles a las 7 de la noche tenemos el servicio en vivo con el pastor. Queremos animarte, queremos motivarte, estimularte para que nos puedas acompañar todos los miércoles a las 7 de la noche. Te conectes muy puntual y allí estaremos en el espacio de en vivo con el pastor. También les recordamos que el último miércoles de cada mes en este mismo horario tenemos invitados especiales. Tenemos un invitado especial contándonos y compartiéndonos su testimonio. Entonces les animamos para que nos puedan acompañar los miércoles a las 7 de la noche en este espacio en vivo con el pastor. También queremos recordarles nuestros servicios juveniles los sábados a las 7 de la noche y de esa misma manera los servicios dominicales los domingos a las 10 de la mañana. Y ese mismo día domingo a las 11:15 tenemos nuestra escuela dominical. Queremos animarles, motivarles, estimularles para que nos acompañen y bueno, pues realmente es un privilegio disfrutar estos espacios. Finalmente, los días sábados a las 9 de la mañana, de 9 a 10:30 de la mañana, tenemos el privilegio y la bendición de disfrutar los ayunos congregacionales. Les recordamos que por temas de contingencia y pandemia los cupos son limitados. Entonces, hay un número, el número que aparece en pantalla y el número en el cual se realizan las inscripciones o las diferentes inquietudes que ustedes pueden manifestar allí. En ese número se pueden inscribir y pueden asistir a los ayunos de manera presencial. El cupo es limitado los días sábados a las 9 de la mañana. Y también se han estado realizando algunas reuniones para colaboradores los días miércoles a las 7 de la noche. Entonces, queremos finalmente motivarles e invitarles a que recuerden nuestras redes sociales para que compartas, para que reproduzcas, multipliques. Le das me gusta en YouTube, la página en Facebook, la página en Instagram. Entonces les motivamos y les animamos para que nos puedan acompañar y seguir en nuestras diferentes redes sociales. Muy bien, de esta manera queremos invitarles a que en este momento pasemos al tiempo de la palabra, una palabra de bendición y una palabra de edificación que el Señor trae para tu vida y para mi vida. Dios les bendiga y pasamos a continuación a disfrutar el tiempo de la palabra de Dios. Hola a toda la iglesia del Señor.
Muchas bendiciones para todos. Qué bueno y qué privilegio poder estar por acá, por este medio una vez más para compartir una palabra de Dios con ustedes, especialmente a los jóvenes a quienes va dirigido este mensaje. Que Dios les bendiga. Y bueno, les invito a que abramos la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13. Y vamos a leer versículo 13 también. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 13. Acompáñenme allá. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Qué bendición poder, Señor, estar acá para compartir una reflexión, un pensamiento de tu palabra, para estudiarla juntos. Y ruego, Señor, que esta palabra llegue a nuestros corazones, nos aliente, nos dé vida, nos dé luz, Señor, como tu palabra siempre lo hace, y que sea de mucha bendición para los jóvenes y toda la iglesia en general que lo van a escuchar. Te rogamos, Señor, que nos dirijas, nos bendiga, Señor, a través de estos medios, y gracias por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Muy bien. Hoy quiero hablar y compartir con ustedes acerca del servicio a Dios, del servicio a los demás. Y como bien lo leíamos acá, estamos viendo este pasaje tan bonito, tan tierno de la palabra de Dios, donde el Señor Jesús dice: así como yo les lavé los pies a ustedes, ustedes también deben hacer con los demás. Y precisamente se refería a eso, a servir. Él se puso la toalla y empezó a lavar los pies sucios, polvorientos de sus discípulos, para dejarles un ejemplo y para dejarnos un ejemplo a nosotros. Hoy quiero hablar del servicio y de qué ejemplo nos dejó el Señor Jesucristo. Es importante este tema porque es un tema muy básico, muy fundamental de la palabra de Dios para los cristianos de todos los tiempos, y para los jóvenes tiene mucho peso porque el servicio nos ayuda a encontrar nuestro lugar en este mundo, nos ayuda a encontrar nuestro propósito en el cuerpo de Cristo, nos ayuda a tener metas claras y definidas. No vamos a estar por ahí sin apuntarle a nada. Una vez que empezamos a servir a Dios, vamos a poner a prueba nuestros talentos, nuestros dones, y también vamos a tener la oportunidad de sentir la satisfacción de que estamos cumpliendo con el mandamiento y el llamado que Dios nos hizo. Así que es muy especial encontrar el propósito en nuestra vida, y lo podemos encontrar. El servicio es una de las formas en que podemos hallar nuestro lugar en el mundo, en el cuerpo de Cristo, en cualquier lugar donde nos encontremos. Entonces, para empezar, voy a tratar de desarrollar unos 3 puntos acerca del servicio y de resolver estas dudas que de pronto plantean estos 3 puntos. Y el primer punto que quiero plantear es el siguiente: ¿cómo o con qué podemos servir a Dios, verdad? O a los hermanos. Recordemos que estamos hablando del servicio a nuestro prójimo en general. El Señor Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. El amor y el servicio van en ese mismo versículo, que es el mandamiento que envuelve todo lo que una religión podría demandar de un ser humano: el amor a Dios y el servicio. Y luego dice: y a tu prójimo también lo amarás como a ti mismo. Y el amor al prójimo lo demostramos exactamente a través del servicio. Entonces, ¿cómo podemos servir a Dios? ¿O con qué podemos servir a Dios y podemos servir a los demás?
Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, solamente voy a tomar uno, pero en particularmente la palabra del Señor dice que el Señor nos entregó a nosotros dones, nos dio talentos para que nosotros fuésemos capaces de servir a los demás, para ponerlos al servicio de los demás, no solamente también como una forma de sostenernos a nosotros mismos, como el apóstol Pablo, que era un hombre que, aparte de todos los talentos que tenía, los dones que tenía, era un hombre que era un artesano, sabía hacer tiendas. Los discípulos tenían la función, o su trabajo era ser pescadores. Otros eran contadores o llamados publicanos, hacían muchas cosas, y estos dones fueron canalizados para servir al Señor. Esos talentos, el apóstol Pablo hacía tiendas para poder sostenerse, y otros, Judas, el que lo traicionó, al parecer era un hombre que sabía de finanzas. Lucas, el escritor de uno de los libros de la Biblia del Nuevo Testamento, del Evangelio según San Lucas, era un médico. Y así, muchas de esas cosas del conocimiento, de la profesión que Dios te da, es para que tú no solamente tengas un sustento para ti, para tu familia, sino para que puedas servir a Dios a través de eso. Y tal vez hay muchas cosas en tu vida que puedes descubrir para poder servir a Dios con todo tu corazón. Entonces podemos servir a Dios. ¿Cómo servimos a Dios? Con nuestros dones, con nuestros talentos, con la profesión que hemos elegido, o que tal vez la profesión nos eligió a nosotros. En mi caso, la música no la elegí yo, eso era algo que estaba ahí, un don que puso Dios, que supe desde pequeño que amaba el sonido de una guitarra, el escuchar cantar a las personas, y aunque era tímido, ese don estuvo ahí siempre, hasta que Dios me llamó y puso y me dijo exactamente en qué, una de las cosas en que le podía servir. Pero también puede ser que ames la palabra de Dios y puedes servirle a Dios en la predicación del Evangelio. Y bueno, hay muchas cosas que, si tú estudias la palabra de Dios, vas a encontrar tu lugar para servir a Dios y para servir a los demás. Así que un ejemplo lo encontramos claramente. Podemos servir a Dios con nuestros dones, con nuestros talentos, pero también con nuestras posesiones, con nuestros bienes, servir a otros, ponerlos al servicio del Señor. En Lucas capítulo 8, versículo 3, hay un texto muy bonito y un poco tal vez olvidado de la palabra, pero quiero que me acompañes allá con tu Biblia, a Lucas capítulo 8, versículo 3, donde nos dice así la palabra de Dios. Aconteció, bueno, leamos desde el capítulo 8 y el versículo 1 de Lucas. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Escucha, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 iban con él, haciendo lo mismo, acompañándolo. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, o sea, una familia importante económicamente hablando en ese tiempo, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes, le servían de sus posesiones, tenían tal vez dinero, tal vez tenían alimento, y le servían al Señor con eso, con lo que tenían, con lo que Dios les dio. Entonces, ¿cómo podemos servir o con qué podemos servir al Señor? Con nuestros bienes, con nuestros dones, con nuestro talento. Así que todos somos llamados a servir de una u otra manera. No puedes ir a una misión, ora por el misionero. Tienes dinero, puedes sembrar a una cuenta que esta persona necesita. Puedes mirar a tu alrededor la necesidad y puedes servir al Señor con todo esto. Entonces, ¿cómo podemos servir o con qué? Entonces ya lo hemos resuelto, con nuestros talentos, con nuestros bienes, con nuestros dones. ¿Dónde podemos servir? Es muy importante también.
donde estás en este momento, ahí puedes servir. Mira, por ejemplo, el rey David, un jovencito que servía a su familia en el campo, cuidando ovejas, cuidando cabras tal vez, y nadie lo veía, aparentemente nadie importante, y él estaba haciendo su trabajo, cumpliendo con su trabajo, y mientras estaba ya escondido también adoraba a Dios, componía salmos al Señor. Y no sabemos que no era valorado por los que le rodeaban, porque ni siquiera su padre se podía acordar de él, o sus hermanos muchas veces lo trataban bien, pero aún así, llegado el momento, Dios lo promocionó, lo levantó y lo llevó al lugar que él tenía preparado y dispuesto para él, porque fue un joven que no paró de servir, sirvió, trabajó, cumplió la misión que tenía en ese momento. Su asignación de ese momento era cuidar las ovejas, y él fue fiel en eso. Así que, ¿dónde vas a servir al Señor? ¿Dónde estás? Y es muy probable que en su momento Dios te promocione y te lleve a nuevas alturas, pero mientras tanto continúa sirviendo y siendo fiel en el lugar donde estás. Allí te verá alguien y te recomendará, y allá de ese lugar Dios enviará a sacarte cuando sea el momento. Y si no es así, tú continúas siendo fiel en el lugar donde estés, sirviendo donde estés, en tu barrio, donde estás, en tu casa, donde estás, en tu iglesia, donde estás, en tu trabajo, en todo lugar donde nosotros nos encontremos en el momento. Es un lugar, es una área excelente para el servicio a nuestro Dios Todopoderoso. El siguiente punto, o número 3, que podemos mirar es entonces a quién debemos servir, o a quién podemos servir. Y para esto quiero que miremos, o más bien escuches este texto que te voy a leer. El Señor Jesús en la tentación en el desierto está en los evangelios, pero específicamente estoy leyendo acá en Mateo capítulo 4, donde el Señor le dice al enemigo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿a quién debemos servir? ¿Para quién debemos poner nuestra vida? ¿En servicio de quién? Primeramente, de Dios. Y en segundo lugar, la palabra del Señor nos dice, y quiero que me acompañes a leer en el libro de Gálatas, la carta de Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, para que resolvamos un poco más esta pregunta de a quién debemos servir. Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice de una forma muy enfática: a todos, pero en cuanto dependa de nosotros debemos ayudar, servir a todos los que más podamos. Pero hay un énfasis también muy bonito, muy especial en el libro de Gálatas. En la carta a los Gálatas dice, verso 10, capítulo 6, verso 10, pero leemos desde el versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y el verso 10 dice, de Gálatas capítulo 6 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Escucha bien esto, joven, iglesia amada del Señor. Mientras tengamos oportunidad, debemos hacer el bien a todos. Buscar siempre la manera de servir y de hacer el bien a todos, según la oportunidad que tengamos. Si no tenemos la oportunidad, pues busquemos la oportunidad para servir y hacer el bien. Pero luego entonces la palabra dice, y da un énfasis bien especial, dice especialmente o mayormente. O sea, debemos hacer el bien a todos, pero en gran parte, en mayor medida, a los de la familia de la fe. Esto incluye a tu familia, si ya son hermanos en Cristo, si son hijos de Dios, si ya les has predicado el Evangelio, si ya han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y adoran al Dios de los cielos. Entonces son también no solamente tu familia física, sino tu familia de la fe. Y mayormente entonces debemos servir a ellos, a la familia de la fe, a los hermanos en Cristo. No debemos solamente enfocarnos en tratar de hacer el bien a la gente de afuera, a los que no conocen al Señor,
Para ellos es la predicación, para ellos es la oración, para ellos es el testimonio, es mostrarles el amor del Señor. Pero claro está, aquí dice mayormente, en mayor medida, nuestra oportunidad de hacer el bien y de servir es con nuestros hermanos en la fe. Lo dice claramente la palabra de Dios. Y no solamente lo dice aquí en Gálatas 6:10, sino que en Hebreos capítulo 6, versículo 10, un texto que me parece muy bonito y que los que me conocen saben que lo uso mucho. Hebreos capítulo 6, verso 10, no se te va a olvidar porque está en Gálatas 6, verso 10 y en Hebreos 6, versículo 10. Te invito a que me acompañes allá a Hebreos 6, versículo 10 para que entendamos un poco más de acerca de a quién servimos. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mira, aquí ya está hablando de Dios y de los santos. Los santos son aquellos que han sido apartados por Dios, que han sido puestos aparte para salvación, para adorarle, que tienen un propósito divino en este mundo. Y entonces la palabra dice que Dios no es injusto, que Dios no olvidará nunca todo lo que tú y yo como sus hijos hagamos para servirle a Él. Pero lo más bonito es que está diciendo que cuando servimos estamos mostrando amor hacia el nombre de Dios. Mira, lo vuelvo a leer: vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido. O sea, en el servicio nosotros mostramos amor a Dios y también estamos mostrando, cuando servimos a los santos, también estamos mostrándole nuestro amor, nuestra devoción al Señor. Así que cuando le servimos a Dios, Dios ve este servicio como un trabajo de amor, como una obra de amor hacia su santo nombre. Entonces, una de las maneras de amar, decir amo a Dios, entonces sirvo a sus santos y sirvo también a su nombre. Esa es una de las maneras de mostrar que amamos verdaderamente a Dios. No solamente estar enfrascados en nosotros mismos, sino que mostramos amor a Dios a través del servicio hacia su nombre y a los santos también. Y el versículo 11 dice que es necesario, Hebreos 6:11 dice que debemos hacerlo no solamente unos años, sino hasta el final de nuestros días, hasta que Dios nos dé fuerzas, poder estar sirviendo su bendito y santo nombre. Entonces, ¿a quién debemos servir? A Dios, a todos, según tengamos oportunidad, pero en mayor medida a los hijos de Dios, a los santos. Muy bien, y como parte final o para ir concluyendo, ¿qué características debería tener un siervo? Un siervo según el modelo obviamente bíblico, un siervo de Dios, un hijo de Dios como siervo. Y para responder esta pregunta, ¿cuáles son las características de un siervo de Dios? Te voy a pedir que me acompañes por favor a la carta a Filipenses en el capítulo número 2 para que tomemos el mejor ejemplo posible que hay en la palabra del Señor. Filipenses capítulo número 2, acompáñame allá y vamos a leer esta porción de la palabra del Señor. Filipenses 2, en el versículo 3 en adelante dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Una de las primeras características que vemos acá en este pasaje, que debe o debería tener un siervo, en general, todo cristiano, todo hijo de Dios, debería tener estas cualidades. Pero estamos hablando en este caso de aquellos que sirven al Señor. Obviamente, todos deberíamos servir al Señor en nuestra vida. Sería lo ideal, de una u otra manera. Entonces, lo primero que debe tener, una característica de las características que debe tener un siervo del Señor, es que no debe servir por vanagloria o por competencia o por demostrarle a alguien que es más importante. Dice el versículo 3: nada hagáis por contienda, por vanagloria. Entonces, el servicio a Dios no se debe hacer como una competencia, no se debe hacer como una forma de hacer quedar mal a otro o de decir yo soy mejor que tú. El servicio no se debe, esa no es una buena motivación para servir al Señor. La motivación debe ser siempre agradar a nuestro Dios y hacer su voluntad. Así que esa es una de las características, no hacer las cosas por competencia o por vanagloria, o sea, por orgullo personal, por gloria personal. Otra de las características que debe tener un siervo para que vamos avanzando es que es humilde. Aquí dice que debe ser con humildad el servicio. La persona debe tener humildad y ver a los demás como superiores a sí mismo. Si tú me ves a mí, si yo te veo a ti como superior a mí, y tú de la misma manera me ves a mí como alguien superior, entonces ambos vamos a respetarnos, vamos a valorarnos, y no va a haber un menosprecio ni una pelea, sino que va a haber un respeto mutuo, un amor como el Señor quiere que tengamos. Lo que el Señor siempre ha querido es que nos veamos como a iguales, y cuando alguien te ve como igual, tú también debes mirarlo en la misma manera, con el mismo respeto y la misma honra. Así debe ser. Entonces, la humildad es uno de esos valores de los pocos valores que el mundo, aún el mundo secular, o sea, los que no tienen temor de Dios, valoran. Valga la redundancia, que es algo muy apreciado, aún en gente que no es temerosa de Dios. Cuando alguien es humilde, valoran eso, respetan eso, le aprecian. Nadie quiere tener a un orgulloso, a un prepotente, a un egocéntrico cerca. Entonces, la humildad, aún en el área no cristiana, en el ámbito no cristiano, es un bien muy apreciado. Cuanto más debería serlo y tenerlo cada creyente. Debemos ser humildes, debemos respetar a las personas, no pisotear a nadie ni menospreciar a nadie. Esa es una de las características que debe tener un siervo de Dios: ser humilde, ver a los demás como superiores a sí mismo, no hacer las cosas por contienda, ni por vanagloria, ni por competencia. ¿Qué otra característica tiene un siervo de Dios? Mira lo que dice el versículo 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. No es egoísta. No solamente está enfrascado en su propia vida, en su apreciación, en su crecimiento personal, su autorrealización, sino que está velando para que los que están a su alrededor también puedan estar bien, puedan alcanzar sus sueños. Enseña lo que sabe, ayuda a otros también a crecer, a que otros se desarrollen. Está pendiente, entonces, no solamente está pendiente de su propia vida, sino también de que los demás puedan estar siendo bendecidos, edificados, de poder ayudar a otros. Esa es una característica muy valiosa. Otra de las características que debe tener un siervo de Dios es esta que está en el versículo 6. Dice el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Así que el Señor Jesús, siendo Dios, no estimó cómo aferrarse al ser Dios. El Señor no puso su cargo elevado, el cargo más elevado del universo, por encima del servicio. El Señor
no pensó que por ser el Dios no podía ser apto para el servicio. El Señor, en su puesto de importancia, Él nunca dijo: no, yo no voy a ir a servir, yo no voy a ir a la tierra a morir por los hombres, yo no voy a ir a servirles, yo no me voy a poner la toalla por ellos. Que vaya ese ángel, vea, tiene un ala torcida y se le están cayendo las plumas, definitivamente ese es el que debería ir. Así que nosotros como siervos del Señor, no importa el cargo que tengamos, la profesión, cuánto dinero podamos tener, cuánta educación hayamos conseguido, el servicio no es indigno. El servicio va por encima aún del cargo que tengamos, y la importancia de nuestro cargo, de nuestra posición, no es un impedimento para que podamos servir al Señor. Pueden ser estar llevando alimentos, orando por los enfermos, haciendo muchas cosas, cogiendo una escoba o una trapeadora, tanto el ingeniero como el doctor, como el que de pronto no estudió y tiene su revueltería, o tal vez recicla cartón y papel. No importa, somos iguales delante de Dios, y el servicio, no importa el cargo, la profesión. Jesús no estimó su cargo como algo que le impidiera servir, sino que Él le dijo a sus discípulos: yo soy el Señor y estoy a la mesa, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Así que ese es el llamado para un siervo. El cargo no puede estar por encima del servicio a nuestro Dios, no debe ser un impedimento en realidad. Así que esto es bien especial, bien importante, esta característica en un siervo del Señor. Otra característica, dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Una característica de los siervos o de los servidores del Señor es que se despoja de lo que en el momento no necesita, no le sirve. Si hay algo que estorbe para un propósito, entonces lo va a dejar. Los que somos llamados a servir al Señor debemos estar dispuestos a despojarnos, incluso de una forma de pensar, incluso de una forma de hablar, si eso puede causar un estorbo. Si mis gustos personales también, un misionero sabe mucho de esto, sabe que a pesar de que tiene sus gustos personales, hay lugares donde le va a tocar ir a comer cosas que no le agradan, pero él se despoja de su gusto personal por cumplir con la misión y con el servicio que el Señor le está poniendo enfrente, con la demanda de lo que se debe hacer. Si algo me estorba, Pablo decía, pues si a algún hermano le cae mal que yo coma cierta alimento, o que me vista incluso de cierta forma para cumplir con lo que es mi tarea delante del Señor, pues yo lo voy a hacer por amor al Señor, por amor a los hermanos. Voy a hacer ese sacrificio que a algunos les costará más que a otros, pero por amor al Señor yo no voy a hacer una piedra de tropiezo. Entonces un siervo debe estar dispuesto aún a despojarse muchas veces de sus propios gustos. Los que hemos estado al frente tenemos que despojarnos de nuestra timidez, o al menos esconderla un rato, guardarla o olvidarla, para poder estar frente a cientos de personas que a veces no conocemos, para hacer todo lo que nos corresponde hacer. Hay cosas que no nos gustan, pero debemos despojarnos de ese tipo de cosas por amor al servicio de nuestro Dios Todopoderoso. Él se despojó. Y también otra característica del Señor es que se hizo semejante a los hombres. Él se puso en el lugar de nosotros. Nosotros como siervos del Señor, los siervos del Señor debemos, si anhelamos servir a Dios, debemos ponernos en los zapatos del otro. Debemos comprender, debemos tener compasión, debemos incluso estar dispuestos muchas veces a experimentar lo que le está sucediendo a otra persona, por amor al servicio a nuestro Dios, por amor al servicio a nuestro prójimo. Entonces, no te olvides,
estas características tan importantes que el Señor Jesús nos enseña en este corto pasaje de la Biblia, pero en el cual hay exaltada riqueza, abundante riqueza. El Señor se despojó, pero también se puso en nuestro lugar, se hizo semejante a los hombres. Un siervo se hace, comprende la necesidad, se pone en el lugar de los otros, no es indolente ante diversas necesidades y situaciones. Y luego dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por último, el Señor se humilló, lo que también nos enseña que nosotros debemos incluso llegar a humillarnos. ¿Cómo se humilló el Señor? El Señor se humilló desde que nació, desde que se despojó, desde que no tuvo en cuenta su deidad como Dios, como cosa que aferrarse. También cuando nació en un establo con vacas y burros, animales de corral al lado, porque no hubo un buen lugar donde él naciera, y su cuna fue el lugar donde comían las bestias, donde se les picaba la hierba, donde se les echaba la melaza, la sal, qué sé yo. Se humilló siendo Dios, teniendo que aprender una profesión, soportando el frío, el hambre, que pudiera comer donde alguien le quisiera dar, pasar la noche donde alguien quisiera darle posada, hospedarlo, y luego las ofensas más grandes, que quisieran matarlo, que quisieran arrancar su barba, escupirlo, menospreciarlo, decirle mentiras, hijo de Beelzebú, pecador. Todo, recibió toda la basura que había en el momento. Él se humilló. Muchas veces como siervo de Dios te va a tocar también recoger un poco de esa agua sucia que los demás te van a querer tirar por servir al Señor, pero tú vas a encomendar todo eso al Dios Todopoderoso, que todo lo ve, y dice que Él no es injusto. El Señor no olvidará ese trabajo de amor que tú estás haciendo hacia su nombre y hacia los hermanos y hacia todos los que necesiten. Y también, por último, ya sería entonces lo que dice el versículo 8: se hizo obediente hasta la muerte. Y en Hebreos capítulo 6, versículo 11, 10 y 11 leíamos que es necesario mantener esta solicitud hasta el final. Nosotros debemos servir a Dios no solamente por unos pocos años, no mientras permanezcamos en una iglesia o en un templo. Es por el resto de nuestra vida. Debemos aspirar a amar y a servir a Dios y a nuestro prójimo en los dones, como lo decíamos al principio, en los bienes, por todo el tiempo que el Señor nos dé la vida y hasta que estemos en la eternidad con Él. El pasaje termina diciendo que Dios exaltó a su Hijo Jesucristo hasta lo sumo, y el Señor Jesús, en un texto muy hermoso en Lucas, le dijo a sus discípulos que ellos habían estado con Él en las pruebas, en las dificultades, y entonces ellos iban a recibir esa hermosa recompensa que Él tenía para ellos. Así que es muy importante que nosotros en Lucas 22, verso 28, Lucas 22, 28, y con esto terminamos. Pero vosotros sois, bueno, leamos desde antes. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor es el que se sienta a la mesa y nosotros somos los siervos. Pero Él dice, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Así que luego Él les dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. A los discípulos les dijo que les asignaba un reino como el Padre se lo había asignado a Él. Y para nosotros también hay grandísimas promesas de que si permanecemos fieles seremos salvos, de que si permanecemos fieles el Señor no será injusto para olvidar todo lo que hagamos por amor a su nombre. Así que en esta hora, joven, por medio del servicio vas a encontrar no solamente el propósito de tu vida, tu lugar en este mundo por el cual viniste, sino también la manera de agradar al Señor Dios Todopoderoso.
Dios les bendiga. Muchas gracias por todo. Termino con esta corta oración. Padre, gracias por tu bendita palabra. Que sea un bálsamo, Señor, y una luz, una antorcha, una lumbrera para nuestro camino todos los días de nuestra vida. Gracias por el privilegio de poderte servir con nuestros dones y talentos y con lo que tenemos, Señor, con nuestros bienes. Gracias, Señor, porque tú nos diste ejemplo de a quién debemos servir, en dónde debemos servir y cuáles son las características, Señor, de un siervo tuyo. Te glorificamos y te honramos y pedimos que bendigas a toda la juventud de fuego de Centro de Fe y Esperanza de Pedregal, a toda la iglesia de Centro de Fe y Esperanza de Pedregal y a todo tu cuerpo en general, Señor, en la ciudad y en el mundo entero. Derrama tu misericordia, ten compasión, Señor, de los que sufren necesidades. Te ruego que lleves consuelo y amor, Señor, a los afligidos, sanidad a los enfermos y paz, Señor, a los que están en aflicción y en temor. En el bendito nombre de Jesús, Señor, gracias y quedamos en tus manos. Amén. Dios les bendiga, muchas bendiciones.